Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos dos temas. El primero con dos aristas, el segundo con un asunto para analizar. En titulares les presentamos de qué se trata. Primera arista de Bolivia. Esta noche se autoproclamó una senadora opositora al gobierno. ¿Cuál es su papel en el golpe de Estado? ¿Quién está detrás de ella? ¿Qué pasa con la iglesia, los militares? Preguntas que responderemos en minutos, con un asunto transversal, la violación de derechos humanos y la corresponsabilidad de estos sectores. La segunda arista sobre Bolivia. En la sesión especial de la Organización de Estados Americanos en Washington queda claro de nuevo cuál es el papel de este organismo que dice ser hemisférico aquí en la región, en el marco de la desestabilización precisamente de nuestra América Latina. ¿Se reinventa en su estrategia golpista? Vamos a revisarlo. Y tenemos otro titular en Noticia Colombia. No fueron 8, sino 18 los niños muertos en un bombardeo del ejército en Caquetá, al sur de Colombia. La denuncia de la comunidad es desmentida por el ejército. Un hecho en todo caso queda claro en esto, y es que hay ocultamiento de la verdad. No se conoce realmente lo que allí sucedió. Es gravísimo la denuncia sin duda, vemos lo que hay detrás. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, la primera arista, la oposición formaliza el golpe de Estado, lo avanza con la autoproclamación de la senadora Yanine Áñez como presidenta del país, eso dice ella, sin cumplir requisitos constitucionales ni el quórum requerido dentro del legislativo del sistema del Congreso bicameral. Revisemos detalles de esta jornada. Los 3 intentos de la Cámara de Diputados de sesionar este martes fracasaron ante la ausencia de los 87 legisladores, miembros del movimiento al socialismo, mayoría en el Parlamento boliviano. Para la instalación de la sesión en el Senado con el objetivo de reestructurar la directiva y elegir un nuevo gobierno tampoco tuvo quórum. Desde temprano, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, creado por la oposición, ya anunciaba la intención de nombrar un nuevo presidente sin la aprobación de los miembros del Congreso. Mientras la bancada del MAS exigió garantías constitucionales para sesionar. En medio de este panorama, la Central Obrera Boliviana, mayor entidad sindical del país, dio un ultimátum de 24 horas a sectores opositores para que se restablezca el orden constitucional. O de lo contrario, convocarán a una huelga general indefinida. Otros miles de ciudadanos se movilizaron desde la ciudad del Alto hasta La Paz, en rechazo al golpe de Estado y los agravios contra los símbolos de la población indígena y campesina. A las mujeres humildes nos han matado diciendo que es la Biblia, la palabra de Dios, pero jamás ellos nos han venido a matar como de aquellos tiempos que han venido los españoles con la Biblia, con la espada, así nos han venido a matar de vuelta. No vamos a permitir como mujeres, nunca lo vamos a permitir eso, que nuestro presidente que vuelva. Estos racistas nos han discriminado a las mujeres, a la gente humilde, a la gente que trabaja diario. Nos han discriminado, racistas. Movimientos sociales lograron mediar con un representante de las Fuerzas Armadas para que izara nuevamente la huipala en La Paz. La víspera, agentes retiraron la bandera del Palacio de Gobierno, la quemaron y retiraron el símbolo de sus uniformes. Además, mientras el presidente Evo Morales viajaba hacia México para resguardar su vida en condición de asilado político, la policía y las Fuerzas Armadas bolivianas comenzaban a patrullar conjuntamente en las principales ciudades, infundiendo temor con un estado de sitio no declarado. Ahí están los hechos, los seguimos sumando con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Freddy, buenas noches, ¿cómo te va? Veo que ya ha regresado nuestra corresponsalía. Hola, Freddy. Tatiana, buenas noches. Hola Freddy. Antes de ir contigo, hay un tuit de hace minutos del presidente Evo Morales. Lo vamos a ver y ya voy contigo para conversar más acerca de este escenario. Él dice esto: esta autoproclamación atenta contra los artículos 161,
169-410 de la Constitución que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial. La sucesión constitucional sobre presidencia del Senado o diputados y la supremacía de la Constitución de Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. Reiteramos, este tuit desde hace minutos en reacción a la autoproclamación por parte de una senadora como presidenta del país. Esta autoproclamación atenta contra los artículos 161, 169, 410 de la Constitución que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o diputados y la supremacía de la Constitución boliviana sufre un asalto al poder del pueblo. Ahí el tuit del presidente Evo Morales desde México. Freddy, voy contigo para conocer acerca de lo último. Te quiero preguntar cómo finaliza esta jornada en La Paz, cargada de noticias, cargada además de incertidumbre. Bueno, te pregunto de ello. Hola Tatiana, así es, la incertidumbre se mantiene y se mantendrá todavía por varios días, entendemos. No solamente porque esta decisión, esta salida que se ha tomado hoy a través de la oposición política con solo el apoyo de un tercio a favor de la nueva presidenta, porque el movimiento al socialismo, el MAS, ha estado ausente y el movimiento al socialismo tiene dos tercios precisamente del total de parlamentarios. Para tener una idea más cabal, son 130 los diputados y de estos 130 diputados, 88 son del movimiento al socialismo. Son 36 los senadores y de estos 36 senadores, 25 son del movimiento al socialismo. Ellos no estuvieron presentes, finalmente no hubo sesión de Congreso ni con un tercio, no se produjo nada de aquello, sino que simplemente frente a los parlamentarios que estaban en ese momento de la oposición, esta senadora se autoproclamó presidenta del país, aludiendo y argumentando una resolución del Tribunal Constitucional del año 2001 que habla sobre el vacío de poder, que no puede darse un vacío de poder. En contraparte, se pasó por encima de una serie de disposiciones legales, como por ejemplo el propio reglamento de la Cámara, que dice que el presidente de cada Cámara o presidenta de cada Cámara debe ser necesariamente del partido mayoritario, es decir, en este caso del movimiento al socialismo. Además dice que el primer vicepresidente o vicepresidenta de ambas cámaras también debe ser de la primera mayoría, es decir, del movimiento al socialismo. Todo esto no se ha tomado en cuenta, no hubo sesión en ninguna de las cámaras, no hubo sesión del Congreso, no se leyeron las cartas de renuncia de los máximos mandatarios del país y este es el desenlace que hemos venido informando paso a paso. ¿Por qué digo que puede haber incertidumbre de aquí para adelante? Porque el Congreso, las cámaras, deben ser las que convoquen, por ejemplo, a las nuevas elecciones. Y digo incertidumbre porque ¿qué pasará? ¿Le convocarán a nuevas elecciones sin las mayorías de ambas cámaras, sin la participación de 2/3 de los legisladores? Es una de las preguntas que queda y que va a responder el tiempo en los próximos días. Además, el legislativo debe designar a los nuevos vocales electorales, a las nuevas autoridades electorales del Tribunal Supremo Electoral, tanto a los miembros nacionales como a los departamentales. Y esto también se hace mediante las mayorías, el voto mayoritario o por 2/3 de ambas cámaras. Y esto, por lo menos hasta hoy, no fue posible hacer y se actuó de otro modo. Entonces, ¿cuándo se convocará elecciones? ¿Cuándo se designarán a los miembros del Tribunal Electoral si persiste este alejamiento entre la oposición que fue hasta ahora y el movimiento al socialismo que controla y controlará hasta el 22 de enero del próximo año con 2/3 cada una de las cámaras del Congreso Nacional? Así las cosas, Freddy, gracias. Estamos, pendientes de ello. Hay preguntas aún sin responder, pero es el panorama que se va consolidando en este golpe de Estado. Freddy, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Angélica Ponce, ella es ejecutiva nacional e intercultural de Bolivia, nos acompaña desde Santa Cruz. Angélica, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos de Venezuela. Agradecer por la cobertura que se nos brinda a nuestra Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. Muchas gracias. Su reacción quiero conocer primero de la autoproclamación de esta senadora Yanine Áñez, como dice ella, la presidenta del país. Lamentable la suscitación en mi país, que justamente hoy día se lleva una sesión minoritaria, que el pueblo boliviano no tiene solamente esa representación. Nuestros diputados, nuestros senadores han sido amedrentados. No ha habido seguridad alguna para que ellos lleguen a sesionar al Palacio, ni a la Cámara Alta ni a la Cámara Baja. Y por lo tanto creo que todo eso es ilegal. Ilegal porque vemos la constitución política del Estado del pueblo boliviano. No. Hola. Sí, te escuchamos, Angélica. No te veo, pero te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te Bien, escucho. adelante, te escucho. adelante. Seguimos conversando vía telefónica. Estamos agradecidos por este medio de comunicación. Quiero hacer la denuncia ante el mundo entero por el avasallamiento, por la acribillación, por el golpe de Estado que vive nuestro país, nuestro Estado plurinacional, por el golpe político de la derecha que ha hecho renunciar a un presidente electo por mayoría, que aún todavía no terminó su mandato. Queremos hacer la denuncia correspondiente ante los organismos internacionales, a los derechos humanos del mundo entero. Escuche que Bolivia en este momento vive en una lástima, llanto, en un sufrimiento sangriento, acribillados por la policía y las Fuerzas Armadas, por los comités cívicos armados que están acribillando a mi pueblo, a los pueblos originarios, al pueblo de Bolivia, los grupos armados de los comités cívicos que armaron hace 5 años para poder hacer este golpe de Estado y que hoy, desde hace días, hicieron un paro cívico y en su ignorancia, en la mayoría del pueblo de boliviano, de las ciudades correspondientes, no el campo, solo las ciudades, hicieron caso a este comité cívico, llevando a mi país, llevando a mi Estado plurinacional en esta situación sangrienta. Vendieron mi patria, donde está siendo acribillada nuestra gente, que también tiene el derecho de hacer su manifestación, como ellos lo han hecho más de 17 días, el paro cívico que nadie los ha molestado. Hemos dejado su manifestación, hemos dejado su protesta como cívicos. Sí, Angélica. Organizaciones sociales que hagan la protesta correspondiente. Sí, Angélica, sí, Angélica, aquí algo importante para preguntarte. ¿Por qué me hablas de que se estaban armando desde hace 5 años? ¿Qué es lo que sabes con respecto a ello? Muy preocupante, si es que desde hace ya tanto tiempo atrás estaba pensando en este golpe de Estado. Hemos venido viendo cómo hacían el fuego sucio a nuestro hermano presidente, haciendo las propagandas falsas, con mentiras. Hicieron una guerra sucia a nuestro hermano presidente del Estado plurinacional, Juan Evo Morales Ayma. El 21F ha sido preparado por este grupo fascista, golpista de la derecha. Ha sido preparado para poder hacerle daño en su Estado, en su poder. Hacer el golpe de Estado ha sido planificado
hemos visto pasando todo el tiempo, no hemos creído que iban a llegar tan lejos de poder hacernos tanto daño, derramamiento de sangre. A nuestra hermana alcaldesa de Vinto le cortaron el cabello con la fuerza bruta de los jóvenes vandálicos que se formaron en el departamento de Cochabamba con motos y armamento. Hicieron un amedrentamiento total en el departamento de Cochabamba, pero también en el departamento de Santa Cruz, donde hicieron también los avasallamientos a las instituciones del Estado plurinacional. Sí, Angélica, de hecho, Angélica, nos narras esto y teníamos la imagen de algo tan estremecedor y doloroso como fue el ataque en contra de la alcaldesa de Vinto en Cochabamba. ¿Quiénes están detrás para tratar de entender cómo es que se organizan más de 500 motorizados? ¿Quién les dio el dinero? ¿Quién les dio armas? ¿Quién les dio las motos? ¿Cómo se organizaron para entender que son grupos paramilitares que actuaron así en contra de ustedes, de todo lo que significa la población del país? Los civiles armados, instados desde el mundo del capitalismo neoliberal fascista, que han visto crecer a mi país mendigo que era antes. Cuando nosotros hace 13 años recuperamos, mi país era mendigo, no teníamos sueldos ni siquiera para pagar a los maestros. Mesa mismo decía y declaraba en una de sus declaraciones que no había sueldos para pagar y que tenía que extender la mano para poder pagar los sueldos a los maestros. Pero cuando nosotros recuperamos a mi país, trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las horas altas de la noche a la cabeza de nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Ayma. Recuperamos estabilizar este país y llegando a una estabilidad económica y un crecimiento como ningún país lo ha hecho, con dignidad, con soberanía, con humildad y igualdad. Todos en esa casa patria grande vivíamos en armonía, pero lamentablemente el racismo, el fascismo llegó ahorcándonos a cada uno de los bolivianos en llanto sangriento que hoy vivimos en Bolivia, que están atentando contra la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras madres, hermanas y hijas, que corren peligro nuestras vidas, peor aún de los pueblos humildes, peor aún de los pueblos humildes de las 36 nacionalidades que habemos en este país. Angélica, me hablas de algo también tan doloroso como es el racismo, como es la xenofobia, como son estas expresiones de tal extrema violencia que no tiene otra forma de llamarse que evidentemente fascismo. Pero estaban allí, hay un sector de la población que es eso lo que piensa, que es eso lo que hace, ¿cómo lo interpretas? Es cierto, venían de más de 13 años de tranquilidad, de convivencia y vemos ahora estas expresiones de extrema violencia. ¿Cómo las interpretas, cómo las caracterizas? Lo caracterizo que nos tienen odio, que nos tienen mucha envidia, y bronca de haber crecido tan grande esta patria grande, de haber llevado a una estabilidad económica, de haber terminado con el racismo, de haber llegado los pueblos humildes y haber hecho la casa grande del pueblo, las carreteras, lo que nunca han hecho los exgobiernos, ha hecho nuestro hermano presidente, pero a la cabeza de las organizaciones sociales de las 36 nacionalidades, de las diferentes organizaciones sociales hermanados que vivíamos en paz, pero no solamente gobernábamos para nosotros, sino para el pueblo también. Ahí están los teleféricos, ahí están las fábricas, ahí están las carreteras que hemos brindado a nuestro país. Y eso no es justo que el capitalista quiera venir a ahorcarnos, a avasallarnos nuevamente para saquear nuestra estabilidad económica. Angélica, es que el capitalismo no es justo. Donde se le mire en cualquier ejemplo de nuestra América Latina del mundo, queda claro que no es justo, solo tienen intereses, porque tampoco tienen amigos ni enemigos, simplemente intereses o los llamados aliados. Ahora, me queda algo por preguntarte, Angélica, ¿qué hacer?
¿cómo se ven ustedes en adelante? Es un momento sin duda de mucha incertidumbre del país. Preguntas aún sin responder. ¿Cómo lo ven ustedes seguir en adelante como movimiento organizado y social? Hoy más que nunca, en el Estado plurinacional, vamos a ir con más fuerza, organizándonos, abrazándonos como hermanos, porque sabemos perfectamente que han sido engañados nuestros hermanos del pueblo, de la ciudad, han sido engañados por los cívicos que se han ganado la gran plata de los capitalistas. Eso no ha llegado a todo el pueblo, eso no ha llegado a los bolsillos de todos los hermanos que han bloqueado las calles cívicas, eso ha llegado a unos cuantos bolsillos, pero sé que esta gente que en su ignorancia ha apoyado al paro cívico va a volver nuevamente a creer en nuestro Estado plurinacional, porque sí somos plural, porque sí somos diversos de culturas, porque sí somos dignos, porque sí somos bolivianas y bolivianos, hermanos, que sí representa también la identidad nuestra huipala. Hemos vivido en una paz inmensa, en un Estado plurinacional, con derecho de expresión, y es por eso han hecho el abuso de la libertad de expresión y de protesta. Hemos dejado, no pensábamos que iban a avanzar tan lejos, pero ahora hemos visto que la derecha solamente quería reprimir mi pueblo, solamente ambicionaba llegar al palacio, solamente ambicionaba votar y amedrentar a nuestros ministros, a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a nuestros dirigentes, a nuestras organizaciones sociales, al pueblo boliviano, quieren exterminar. Por ello, nosotros las organizaciones sociales vamos a seguir adelante trabajando para nuestro país, para nuestro Estado plurinacional, porque con el Estado plurinacional somos reconocidos la diversidad de pueblos que existe en Bolivia y en el mundo entero. Por ello tenemos derecho de denunciar a nivel mundial ante los organismos internacionales que Bolivia está siendo arremetido por la derecha fascista capitalista que han manejado las familias Camacho y su padre, históricos golpistas que quieren hacer daño a mi país, los extranjeros que se han estacionado para saquear mi país. No vamos a dejar, hermanos y hermanas del mundo entero. Pedimos auxilio, pedimos la mirada del mundo para que este pueblo boliviano sea respetado, que los derechos de los pueblos indígenas también tiene derecho a protesta, también tiene derecho a gobernarnos, también tenemos derecho a salir adelante como país independiente, que queremos también sembrar, cosechar y industrializar. Es por ello años, Angélica. los derechos... 13 años, sí. Te entiendo perfectamente la pasión y la rabia, la indignación con la que nos entregas esas palabras. El mundo te estará escuchando. Te decía, con eso te despido, que está clarísimo los 13 años de prosperidad en lo económico, en lo social, en lo político, en lo intercultural de tu país. Gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Hemos visto en estas últimas horas, ya están tomando el palacio, están tomando instituciones públicas, autonombrándose como representante de nuestro país, la senadora que no representa más que a un sector político de la derecha. Muchísimas gracias. Así es lo que ha sucedido en las últimas horas. Muchísimas gracias, Telesur. Gracias a usted, Angélica. Así nos vamos a ir a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver tenemos la segunda arista que ya les proponíamos en titulares sobre Bolivia. En la sesión especial de la Organización de Estados Americanos queda claro de nuevo cuál es el papel de esta organización en la desestabilización de la región. ¿Se reinventan en su estrategia golpista? ¿Qué novedades hay? ¿Qué es lo que pasa a manera de conclusión? ¿Hay algo distinto o nada nos debe sorprender? Son preguntas que analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
noticia Bolivia, la segunda arista. ¿Qué pasó en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que fue solicitada por México, quien claramente denunció que lo que hay en Bolivia es un golpe de Estado? Otros lo maquillaron de manera distinta, pero la realidad es la realidad. Tenemos detalles a continuación. Durante la intervención de la delegación del Gobierno Plurinacional de Bolivia, fue leída la declaración del canciller Diego Pari por su representante alterna, destacando que la renuncia del presidente Evo Morales se llevó a cabo por coacción. Bolivia, a través de esta comunicación, pongo en conocimiento de los países de las Américas y el mundo que hoy mi país sufre una situación de conflictividad y violencia sin precedentes, ocasionado por el rompimiento del orden democrático constitucional. El presidente Evo Morales, en fecha 10 de noviembre, presentó su renuncia para no generar muerte y enfrentamientos entre hermanos, para no ser parte del derramamiento de sangre y para que no haya más humillaciones, violencia y racismo contra indígenas, campesinos, mujeres y partidarios del partido de gobierno. Ante los riesgos inminentes sobre su integridad personal y su vida, el día de ayer el presidente Morales abandonó el país con la cooperación del Gobierno de México que le otorgó asilo. En la actualidad, diferentes autoridades y ex autoridades del gobierno se encuentran refugiadas en diferentes embajadas, ante el riesgo que se encuentra su integridad personal. Por tanto, solicitamos que este Consejo Permanente exija el respeto a las prerrogativas de los convenios internacionales en derechos humanos. Entre tanto, la representante de México, Luis Elena Baños, aseguró que el gobierno mexicano espera el cese de la violencia y el respeto a la legalidad y al orden constitucional. Y esperamos que así se evite la continuidad de la confrontación y la violencia y se garantice el efectivo derecho del pueblo boliviano a la paz y el ejercicio de su democracia. Reiteramos en este foro el rechazo a la violencia. Deben evitarse mayores daños y posibles pérdidas de vidas humanas. El hermano pueblo de Bolivia, tras largas jornadas de incertidumbre y agitación, se encuentra ahora frente a una compleja transición política. México hace votos porque esa transición, por sobre todas las cosas, ocurra de manera pacífica, democrática y con pleno respeto a la legalidad y al orden constitucional. Por su parte, la delegación del gobierno de Antigua y Barbuda denunció que desde el domingo Bolivia está bajo control de un grupo de militares que inconstitucionalmente han derrocado el gobierno del país. Ninguna declaración, anuncio o resolución por parte de este Consejo Permanente será tomada en serio si no expresa una preocupación por la intervención militar en Bolivia, la cual demandó la renuncia de un presidente que estaba legítimamente en el cargo y ordenó el arresto y la detención de varias personas. Desde el domingo, Bolivia ha estado bajo el control de un grupo de militares, quienes inconstitucionalmente han depuesto al gobierno existente. Durante la sesión, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, intervino para definir la situación en Bolivia como un autogolpe. Esto, a pesar de los acuerdos entre el órgano multilateral y el Estado plurinacional de Bolivia para la verificación y auditoría de los resultados electorales, que contó con un equipo de expertos internacionales, acuerdos que fueron respetados en todo momento por Evo Morales. Allí los hechos, entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Nayar López Castellanos. Él es profesor, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, nos acompaña desde México. Profesor López, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Esta sesión de la Organización de Estados Americanos ha sido solicitada a expensas y de manera urgente por parte de México, quien le ha dado el asilo político para salvaguardar la vida del presidente Evo Morales, del vicepresidente y también de la ministra de Salud, presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Montaño. Quiero preguntarle lo que ha significado este hecho para México ante el mundo. Bueno, para México significa la reactivación de lo que fue durante el siglo XX la política exterior bajo la lógica de la doctrina Estrada. Y significa, entre otras cosas, pues el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la libre determinación de los pueblos, y una particularidad, el concebir a México como un espacio de asilo para aquellos que puedan ser perseguidos por
autoritarismo de diferente tipo, ¿no? Y esto lo vivimos en la década de los 70 del siglo pasado, cuando miles de chilenos, argentinos, uruguayos tuvieron que huir de sus países, estaban bajo dictaduras militares apoyadas e impulsadas por Estados Unidos, y encontraron en México una casa que los recibió con los brazos abiertos. Esta es la medida que tomó el gobierno de López Obrador, corresponde, digamos, con el rescate de esta característica de la política exterior que había sido pues olvidada durante los últimos gobiernos en México. Esto además hay que verlo en clave latinoamericana, pero también en clave con el vecino Estados Unidos. ¿Qué implica para la región cuando México ha dicho hay que mantener los principios del derecho internacional, la autodeterminación, la no intervención en asuntos internos del país, ayudar de manera solidaria a todo aquel que lo pueda? Sin embargo, vemos a un Estados Unidos que está a su lado, del cual México ha sido siempre un aliado, sobre todo en materia económica, que se ha mostrado adverso a esta decisión. Por ejemplo, hemos visto hoy como el embajador de Estados Unidos y la víspera el presidente Donald Trump aplaudían el golpe de Estado. Sí, claro, sin duda, a pesar de unas relaciones aparentemente normales que se han desarrollado en este último año, a partir del 1 de diciembre del año pasado, cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia, ha habido algunas decisiones y algunas posturas que México ha tomado, como en el caso, por ejemplo, particular de Venezuela, al salir de las lógicas del Grupo de Lima, que Estados Unidos no ha visto con buenos ojos. Aún así, no ha sido tan fuerte la reacción en el sentido de tensionar las relaciones políticas entre ambos países, porque finalmente en lo que más le importa a Estados Unidos, que es la cuestión económica, pues México no ha variado en realidad mucho su postura y su relación con este país, ¿no? Ubiquemos que México depende 85% de la economía de Estados Unidos, y la ratificación misma del Tratado de Libre Comercio, el haber aceptado la presión de Trump para militarizar la frontera sur de México para el tema migratorio, pues fueron bien recibidos. Entonces, seguramente habrá alguna queja de algún tipo, alguna expresión pública, digamos, del enojo, digamos, de esta decisión que ha tomado el gobierno, pero no creo que vaya a pasar a grados mayores. Profesor López, hay 2 tweets de hace minutos del presidente Evo Morales. Vamos a compartirlos con la audiencia, con usted, y seguimos con el análisis. El primero de ellos dice lo siguiente: Fernando Camacho, el orgullo regional no es para dividir Bolivia. La Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos. La constitución política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia. Hay un tuit más. Esto le dice el presidente Evo Morales a Carlos Mesa. Carlos de Mesa, pisoteas la constitución política del Estado, destruyes la democracia, masacras al pueblo, ese es tu legado para la historia. Hay 2 tuits de hace minutos del presidente Evo Morales, precisamente desde México, desde donde conversamos con nuestro invitado Nayar López Castellanos. Profesor López, ahora cuando veíamos que en América Latina se llamaba de una manera, sobre todo desde los movimientos sociales y los gobiernos progresistas, a que no se registraran más hechos como este, de nuevo estamos ante un golpe de Estado, con un Estados Unidos que además está detrás. Se denunció tiempo atrás por parte del gobierno de cómo el gobierno de Bolivia, de cómo la embajada de Estados Unidos intervenía. Hay ahora información desclasificada, hay audios filtrados, etcétera, etcétera. Y con hoy, de nuevo, una organización de Estados americanos que avala y lo que considera es que hay un retorno de la democracia en el país. Bueno, si escuchamos las declaraciones del señor Almagro del día de hoy, pareciera que estamos en un déjà vu político, es decir, que estamos en la década de los 70, cuando la OEA se convertía en un espacio que avalaba el autoritarismo y la presencia de los militares en el poder, con toda la cruenta violación de los derechos humanos que sucedieron en el Cono Sur sobre todo, pero tampoco en menor medida en Centroamérica, en la región andina. Y entonces esta faceta, digamos, de la OEA como un ministerio de las colonias, como bien lo denominó en su momento Raúl Roa, el canciller cubano, el canciller de la dignidad, pues de nueva cuenta está presente, ¿no? Pero además este mecanismo de la OEA, un espacio continental que tuvo cierta moderación en la década pasada, pues está en las peores manos posibles, ¿no? De un señor que, con el apoyo de países como por ejemplo Venezuela, llegó a la Secretaría General de la OEA, y sin embargo, desde que asume este cargo, pues se ha dedicado a hacer un
prácticamente como una especie de portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque se ha ensanchado con proyectos de transformación y proyectos de izquierda en América Latina y el Caribe, y así ya ha guardado un silencio cómplice ante las violaciones graves y verdaderas a los derechos humanos, como las que se están haciendo en este momento en Chile, o lo que se hace de manera cotidiana en Colombia, en Honduras, ante lo cual el señor Almagro jamás con una declaración ni la va a hacer, ¿no? Francamente, la posición que ha asumido como secretario general de la OEA el día de hoy, pues resulta francamente ridícula, porque ellos determinan con un proceso además que no se da a conocer ni siquiera cómo fue la valoración, la auditoría que se ejerció sobre las elecciones del 20 de octubre pasado, determina que hay un fraude y entonces ahora ya inventa una argucia jurídica de que fue un autogolpe el propio presidente Evo Morales. Suena francamente ridículas esas declaraciones, ¿no? Y entonces esto de realidad demuestra que la OEA pues nunca dejó de ser un aparato de intervención de Estados Unidos y hoy en día están pues desbocados, ¿no? Desbocado. Con esa reflexión lo despido, profesor López. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Así nos vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver tenemos como tema Colombia con un asunto específico. Lo revisamos antes de la pausa para dejarlo planteado. No han sido 8, sino 18. No 8, escuchen esto, sino 18 los niños muertos en un bombardeo del ejército en Caquetá, departamento del sur del país. La denuncia de la comunidad de esta zona es desmentida por el ejército. Un hecho que en todo caso deja en evidencia que aún hay mucho por saber de este bombardeo del ejército en contra de esta región, en contra de esta zona. Estamos en Noticias, ya venimos con esto, con información y análisis. En Noticia Colombia surgen nuevas denuncias que elevan de 8 a 18 el número de menores que murieron durante el ataque perpetrado por Fuerzas Armadas en un campamento en el departamento del Caquetá en agosto pasado, que se conoció, según el ejército, el 2 de septiembre. Tenemos detalles a continuación. Habitantes de una zona rural del municipio San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, afirman que no fueron 8, sino entre 16 y 18 los menores asesinados en el bombardeo perpetrado por fuerzas militares el pasado 29 de agosto. 3 de ellos habrían sido acribillados por el ejército cuando intentaban huir del lugar. Algunas víctimas responden a los nombres de Abimiller Morales, joven, 17 años, Sandra Patricia Vargas Cuellar, 16 años, y Diana Medina Garzón, 16 años. Según las denuncias presentadas por el medio local Noticias 1, todavía hay restos humanos, uniformes con insignias de las FARC y los cuadernos de alias Gildardo Cucho, uno de los objetivos del operativo militar. Los habitantes exigen a las autoridades desactivar una bomba que no explotó durante la ofensiva militar y mantiene en riesgo a comunidades cercanas. El presidente colombiano Iván Duque designó este martes al canciller Carlos Holmes Trujillo como ministro de Defensa en reemplazo de Guillermo Botero, quien renunció al cargo hace una semana. He designado al doctor Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de la Defensa Nacional. Para Duque, los retos del nuevo jefe de la defensa son alcanzar cifras récord en incautación de drogas y enfrentar a grupos armados organizados. Sin embargo, aclarar el terrible hecho en Caquetá no fue siquiera mencionado. Así, respalda las negaciones de las fuerzas militares sobre el bombardeo. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobás y con más detalles de esta denuncia que genera tantas preguntas. Hernán, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Y sí, efectivamente, ni el gobierno, ni el exministro, ni el ministro se ha pronunciado frente a estas nuevas denuncias.
Las fuerzas militares emitieron un comunicado donde dieron a conocer y se sostienen en que ellos no tenían conocimiento de que había niños en este campamento de las supuestas disidencias. Aseguran que tampoco después del bombardeo se presentaron ningunos enfrentamientos. Aseguran que los únicos que están, digamos, delegados para hacer las investigaciones de los cuerpos es Medicina Legal. Medicina Legal aduce que han reconocido 8 cuerpos y que hacen falta el reconocimiento de 2, porque es muy difícil, digamos, esclarecer su identidad, quedaron totalmente destrozados. Tanto organizaciones sociales como derechos humanos han exigido al gobierno que investigue más a fondo lo que pasó en este bombardeo. Inclusive el senador del Polo Democrático, Alexander López, dijo que interpondría una denuncia por la responsabilidad que tiene el presidente Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Pero hasta el momento los hechos siguen sin esclarecerse. Las fuerzas militares aducen que ellos no tenían conocimiento de que había niños y los organismos de derechos humanos exigen que se investigue a fondo quiénes son los responsables y que paguen por estas muertes de estos menores en Colombia. Gracias, Hernán, por entregarnos más detalles. Vamos de inmediato con el análisis. Y para ello nos acompaña Sebastián Escobar, él es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, también desde Bogotá. Abogado Escobar, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches para ti y para todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. Lo primero que aquí hay que preguntarse es, ¿qué pasó en ese bombardeo? Hay que conocer la verdad, que se ha ido entregando a cuentagotas con una situación tan dolorosa para el país. ¿Y de qué manera además es que nos hemos enterado? Pues por supuesto, ¿no? Lo que es supremamente importante a raíz del conocimiento que hay de estos hechos es que avancen las investigaciones judiciales, que avancen efectivamente y además que avancen en el establecimiento de las responsabilidades a las que haya lugar. Sin embargo, yo creo que con la información disponible hay algo que uno puede ir estableciendo por ahora y uno puede desde ya empezar a tener una hipótesis de la omisión o de la falta de control que hubo por parte del Ejército Nacional y también del presidente de la República, que en últimas fue quien autorizó directamente esta operación, pues sobre la certeza que debe existir previo a lanzar una operación militar de esta envergadura. Y lo digo por lo siguiente: por un lado, como ha sido también revelado en las múltiples denuncias, el hecho de que existían varias denuncias previas de que había reclutamiento forzado en la zona. Eso tenía que haber sido pues investigado por la inteligencia militar antes de pues efectuar un ataque de esta magnitud. Pero lo otro que también es importante destacar es que en este particular ataque ni siquiera se tenía plena certeza de la identidad del objetivo militar. Como lo revelaron medios locales, la inteligencia militar ni siquiera tenía el nombre de la persona a quien iba dirigido este ataque, alias Cucho, y finalmente los nombres que tenía la inteligencia no correspondían a los de las personas que pues resultaron abatidas en ese bombardeo. Pues de manera que aquí sí se refleja una omisión grave, que además es importante esto analizarlo a la luz de las recientes directivas del Ejército Nacional que denunció hace algunos meses el diario New York Times, que una de ellas justamente era la reducción de la certeza sobre los objetivos operacionales del ejército, reduciéndola desde un 80% a un 50%. Y aquí lo que vemos desafortunadamente es las nefastas consecuencias de ese tipo de políticas. Cuando parecían que no iban a volver en Colombia, las vemos de esta manera y golpean de tal forma. Ahora, en materia del derecho internacional humanitario, de un lado, ustedes además como expertos abogados en derechos humanos también se lo pregunto, en materia de derechos humanos, ¿el ejército de Colombia crees, percibes que tiene como estrategia es que no le interesa, aunque hoy el nuevo ministro de la Defensa, ya él es canciller, el señor Holmes Trujillo, decía que atenderán la situación de derechos humanos, que será un principio, pero con todo esto lo que vemos es que parece que están de espaldas a ello, tanto al DIH como a los derechos humanos?
Bueno, yo creo que eso que tú mencionas se puede apreciar con claridad en los términos en los que el actual ministro de Defensa, siendo hace unas pocas semanas ministro de Relaciones Exteriores, negoció el protocolo de participación en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Uno de los acuerdos para la renovación del mandato fue justamente que se omitieran expresiones o términos como conflicto armado o derecho internacional humanitario. Y eso refleja un poco, por lo menos, la falta de voluntad política del Ejecutivo y particularmente también de las fuerzas militares en acatar debidamente lo que establece el derecho internacional humanitario, que en este caso, al tratarse de menores de edad, en principio, aún siendo integrantes de un grupo armado ilegal, pero que en este caso habían denuncias de reclutamiento forzado, hay que tener en cuenta que estos niños son antes que nada víctimas, y por eso la importancia de que antes de lanzar un ataque de esta envergadura o de esta magnitud, pues se hicieran y se agotaran todos los, acciones de verificación de esta información, que en este caso pues no sucedió. Pero adicionalmente en Colombia viene haciendo o proliferando un discurso sobre la interpretación del VIH, y lo que hay que decir al respecto es que desde hace ya varios años las fuerzas militares vienen hablando en sus resoluciones, directivas, del término derecho operacional, como una manera que nosotros hemos considerado, una manera de desvirtuar el VIH en su función primordial de proteger a los civiles en medio de los conflictos, para considerar el VIH como una autorización para dar de baja a blancos específicos. Y esto, por supuesto, que desnaturaliza la esencia del VIH, que debe ser esencialmente protectiva y humanitaria, y protectiva, como digo, de la población civil. Imagínese usted qué gravedad lo que usted nos está contando de cómo asume el gobierno, en este caso el Ejército de Colombia, y me refiero al gobierno porque es la institucionalidad, cómo asume el derecho internacional humanitario cuando se sigue exigiendo la protección de los civiles, que es precisamente lo que lo enmarca. Don abogado Escobar, gracias por ese análisis. Buenas noches. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.